buenas tardes. Soy Santi, desarrollador iOS aquí en Alten, y hoy vamos a ver pues una píldora sobre lo que engloba Xcode, distintos trucos, comandos, uso de terminal y aplicaciones recomendadas en nuestro día a día. Por ello la píldora pues estaría dividida en estos puntos. En primer lugar, lo que comentaba, trucos sobre Xcode, mejores comandos a tener en cuenta, uso de terminal y aplicaciones recomendadas, y un último apartado de preguntas. Así que pues nada, vamos a empezar con trucos sobre Xcode. En primer lugar, vamos a tratar los bloques de código, que bueno, normalmente cuando llegamos a un proyecto, pues que solemos desconocer, vamos a encontrar distintas funcionalidades en el código que, a pesar de que pueden llegar a ser o no complejas, sí que podemos perder al principio fácilmente. Por ello, uno de los problemas pueden ser los bloques de código. En realidad, nuestro IDE en Xcode nos permite interactuar con las etiquetas de los bloques, tanto de principio como de final, con los distintos clics. Con un clic, como veis aquí en la presentación, pues estaría marcando lo que es el inicio y el final del bloque. Ahora sí que ahí lo vemos en Xcode, un poquito más grande. Y también podemos hacer para que nos marque con doble clic el contenido del bloque. De esta forma, pues, puede parecer que esto ya lo llegamos a ver en un primer vistazo, pero de esta forma, pues, empezamos a conocer poco a poco el contenido del bloque de los proyectos en los que vayamos entrando o alguna parte del código que desconozcamos de la siguiente forma. Como comentaba en el vídeo, ¿no? Al final, con un clic nos marcaría los bloques, el inicio y el final, viceversa, y con un doble clic, tanto al principio como al final del bloque, pues nos marcaría la selección o nos remarcaría el contenido de dicho bloque. Así que esto la verdad que puede llegar a ser bastante útil, sobre todo, como digo, cuando llegamos a un proyecto. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el detalle de nuestras clases y en realidad qué significa el detalle de nuestras clases. No sé si alguna vez os habéis fijado aquí en Xcode, pero es una funcionalidad bastante útil, ¿vale? Y que siempre está a la vista. En la parte superior del fichero que tengamos abierto en Xcode nos va a aparecer la ruta en la que se encuentra, que como veis está aquí arriba. Ahora la visualizamos. Este tipo de visualización es conocida como miga de pan, esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que podemos llegar a conseguir con ello? Pues, como veis aquí, podemos conseguir visualizar elementos de nuestra clase, buscar dentro de la misma, inclusive navegar a distintos ficheros o carpetas, ¿vale? La lista de aparición que estáis viendo aquí está en el orden en el que se presenta en el fichero, quiero decir. Ahora vamos a ver directamente aquí. Esto sería la estructura miga de pan. Con esto podemos irnos a donde queramos de nuestro proyecto. Si nos queremos ir a Delegate, nos podemos navegar directamente desde aquí. Y si queremos volver, por ejemplo, a la vista de la home, pues también podemos volver sin ningún tipo de problema. Aquí esto estaría apareciendo en orden. En el último lugar, por ejemplo, tenemos aquí la propiedad preview, esta variable, que es la última que está apareciendo aquí porque es la última que pintamos. Y al principio, pues que estaría pintando el home view, dado que es la primera estructura que tiene nuestra clase. Y aquí, como comentaba, pues podemos buscar pues lo que queramos y podemos navegar directamente a nuestra búsqueda sin ningún tipo de problema. Esto también, pues la verdad que es bastante útil, sobre todo para conocer distintas clases y cómo están montadas en los proyectos en los que, de nuevo, pues caigamos. ¿Vale? Continuamos con un truco en base a combinación de teclas, en este caso CMD+click. Igual este sí que nos es más familiar, o por lo menos estamos más acostumbrados a verlo, ¿vale? Pero esto en realidad vamos a enumerar qué funcionalidades tiene y las vemos en Xcode, ¿vale? De las más conocidas, JUntoDefinition, nos va a llevar a la definición de nuestro tipo variable, ShowQuickHelp, que bueno, nos va a mostrar la descripción, una especie de como de ayuda, ¿no? Del elemento que ejecutemos esta combinación. Los calls, que nos va a marcar dónde se está llamando nuestra variable y podemos navegar directamente hacia dónde la estamos utilizando. El Editing in All Scope, que esto nos permite editar elementos en la clase presente y tiene diferencias con el siguiente, que es Rename, que lo que nos hace es renombrar el elemento en todas las clases de nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a enumerar y vamos a ver todas aquí dentro del proyectito. Vale, en primer lugar, por ejemplo, Select Tab, vamos a ir a su definición. De nuevo, comando clic y nos muestra distintas ayudas. En este caso, JUntoDefinition nos estaría llevando a la definición. Esto no solamente se aplica a variables, también, por ejemplo, podemos tener distintos tipos nuestros y si nos vamos a la definición, estaríamos navegando inclusive a su clase, a la clase en la que se está creando pues, esta estructura o determinado método. Después tenemos el ShowQuickHelp, por ejemplo, aquí en el VStar, lo podemos hacer también, que aquí nos va a mostrar pues una descripción, cómo se declara y inclusive también podemos abrir
la documentación de Apple, si lo queremos desde aquí, por si queremos indagar un poco más en los métodos lo que estamos viendo. Después vendría el callers, que al final pues esto lo que nos dice es dónde se está llamando nuestra variable. En este caso, pues select está se está llamando aquí en la variable SomeViewContent y también en la variable de SomeViewHeadButton, ¿vale? O sea, de un vistazo pues podríamos acceder y navegar a los distintos llamados de nuestra variable. También vale incluso con los métodos. Después vendría el edit in all scope, que esto lo que va a hacer es, aquí mismo vamos a poder cambiar el nombre de nuestra variable sin ningún tipo de problema. De tab selected tab, pues lo cambiamos a tab selected y esto lo hace automáticamente y no hay ningún tipo de problema. Lo cambiaría en todos sitios al mismo tiempo de nuestra clase. Y la diferencia que tiene, por ejemplo, con el rename, que esto no es lo ideal utilizarlo porque hay veces que falla bastante, pero bueno, como este proyecto no es muy grande, aparentemente no va a tener fallo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues en este caso he utilizado el rename en el nombre o en el texto ViewModel. Esto nos va a permitir modificar toda la existencia de un ViewModel o de este tipo de texto en todo el proyecto. Como veis, hay distintas clases, HomeView, RootView, etcétera. Si nosotros hacemos aquí ModelView en vez de ViewModel y hacemos un comando B, como digo, en este caso va a funcionar, pero tenéis que ser conscientes de que muchas veces nos puede fallar, sobre todo en proyectos porque son más extensos. ¿Vale? Esto sería pues la combinación de comandos que hemos comentado de CMDScript, pero hay otro truco también basado en la combinación de comandos que sería, Option más click. ¿Qué conseguimos con Option más click? Pues conseguimos utilizar esta combinación en dos tipos de objetos, por así decirlo. En los elementos de la clase, que lo que va a hacer es desplegarnos esta ayuda que hemos visto anteriormente. Esto también nos puede decir los tipos inferidos de las variables y también se puede utilizar en ficheros de nuestro proyecto. Podemos mantener con esta combinación de teclas dos ficheros abiertos en Xcode, como vamos a ver a continuación. De nuevo, VStack, en lugar de hacer comando clic, que es lo que hemos visto antes, si hacemos Option más clic, directamente aquí tenemos la misma ayuda. Nos lo mostraría automáticamente. Y como veis, por ejemplo, vamos a abrir HomeView. En este caso, cuando yo quiero abrir, por ejemplo, HomeView Model, como veis, nos está cambiando continuamente la pestaña que tenemos activa. Si en lugar de hacer clic, hacemos Option clic desde el Project Navigator, vamos a ver que nos va a abrir una segunda pestaña y vamos a ir poder cambiándola continuamente a la que queramos. También, aparte de este atajo de comando, comentar que aquí tenemos también la posibilidad de añadir otro editor más a la derecha y aquí sí que se pueden añadir varios, tanto al final como tú seas capaz de leer o tu pantalla pues soporte, ¿no? Para ver bien el código. Y esto sería pues una de las combinaciones que tenemos también con Option más clic. Vale, siguiente punto a comentar. Ok, ejecutar esperando que el usuario lance la compilación. No sé si os ha pasado, pero muchas veces no es necesario llegar a ejecutar la aplicación pues a través de Xcode, pero lanzándola nosotros manualmente. ¿Para qué? ¿O para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para poder ver el comportamiento de nuestra aplicación, pues al ser abierta a través de una push o de un enlace de un dominio asociado, etcétera. Distintas funcionalidades concretas. Entonces, ¿cómo podemos activarlo? Simplemente modificando nuestro esquema. Nos vamos a editar el esquema, vamos a ir al apartado de Run y al subapartado de información y en el selector de Launch vamos a decir que espere para que se ejecute cuando sea lanzada. Esto lo que va a hacer es que si nosotros, por ejemplo, ahora mismo compiláramos nuestra aplicación con comando R directamente, se está lanzando el simulador que tenemos aquí y se ha lanzado directamente, ¿vale? Pone aquí Running. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si editamos nuestro esquema? Si editamos nuestro esquema y lo ponemos para que se lance cuando nosotros queramos, para que se ejecute cuando nosotros activamos la aplicación, como veis, aquí está waiting, ¿vale? Pero, a ver, el simulador aquí está. Pero hasta que nosotros no activemos la aplicación, no va a salir running. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Todavía hace que falla con el simulador. Y si no, pues fiarse de mí que funciona. Aquí cuando abramos la aplicación, a ver si ahora lo cambia. Bueno, pasa de mí, pero funciona. En este caso no, pero sí que funciona con normalidad. Vale, pasamos al siguiente punto. Ejecutar también sin compilar.
sí que se puede hacer también lo que es la compilación, pues sin llegar a ejecutar a través perdón, sí que se puede ejecutar sin llegar a compilar a través de Xcode. ¿De qué forma? Pues en el apartado de Product, dentro de Perform Action y Run Without Binding, pues sí que podríamos hacer lo mismo, de nuevo. Aquí en Xcode, en Product, en Perform Action y Run Without Binding, ¿vale? Aquí sí que podríamos pues arrancar la aplicación sin que llegara a compilar en Xcode. Esto es otro punto pues que se puede llegar al caso de que lo necesitemos, también por comentar. Ahora pasaríamos a comentarios con funcionalidad. Además de los comentarios comunes que ya conocemos en Xcode, el propio IDE nos da la forma también nativa de una serie de comandos con funcionalidad, que son mark, to do y fix me. ¿Para qué podemos orientar a estos comentarios? Bueno, mark, pues algún tipo de marca que como veremos tiene este prefijo, tiene un par de propiedades concretas, ¿vale? To do, por si queremos aquí enumerar a través del propio comentario algo que queramos hacer, y fix me, pues alguna funcionalidad que hayamos dejado provisional o que queramos cambiar en un futuro, ¿vale? Hay que ser conscientes de que no tenemos ningún tipo de aviso visual de que están estas etiquetas, tendremos que nosotros recordarlas o buscarlas en el proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estos comentarios? Como veis aquí, estos comentarios también aparecen en la estructura de detalle que hemos visto antes, a través de la miga de pan, ¿vale? Que es lo que hemos enseñado anteriormente. Como vais a ver ahora en el vídeo, dentro de lo que es el detalle de nuestra clase, nos va a aparecer también marcado un icono y la descripción o nombre que le tengamos puesto a nuestro comentario. Como veis aquí, aparecería pues sin ningún tipo de problema estos comentarios, como digo, con las etiquetas y demás. Pero aparte, comentar que tenemos una funcionalidad aparte con la etiqueta mark. Vamos a activar minimapa, ¿vale? Después hablaremos sobre el editor. Pero, por ejemplo, como veis aquí, hay dos tipos de etiquetas. Vamos a poner aquí la etiqueta prueba y como veis en el minimapa, aquella marca que implementemos con un nombre va a aparecer en el minimapa. Preguntaréis, ¿y to do y fix me no tienen nada? A priori no. Hablan por ahí de que puede ser que Apple en un futuro pues sí que implemente algún tipo de funcionalidad extra como vemos en el minimapa, pero aparentemente pues todavía no hay ninguna funcionalidad más de lo que hemos visto en el detalle de nuestras clases. Y aparte, que no sé si se puede apreciar bien, lo vamos a poner también aquí arriba para ver si lo podemos ver bien mejor, con las etiquetas mark y un guión estaremos separando por líneas, por si queremos pues de una forma un poquito más ordenada pues añadir diferentes métodos en determinados cajones, ¿no? Que se están creando con esta línea. Es una funcionalidad aparte de lo que tiene mark. Y enlazando con los comentarios con funcionalidad y en concreto con fix me tenemos los warnings. ¿Qué son los warnings? Pues son estos pequeños avisos que nos manda Xcode, sobre todo pues con determinados métodos de precao o alguna funcionalidad que nos está recomendando cambiar. Pues aparte de estos warnings que vemos nosotros en Xcode, nosotros también podemos crear un warning de forma manual. ¿Cómo lo creamos? ¿O cómo se crea un warning de forma manual? Como veis, aquí con almohadilla, warning y lo que queramos poner nosotros en nuestro paréntesis, como si fuera una cadena, vamos a hacer que cuando compilemos la aplicación nos salte este warning, un warning visual. ¿Para qué nosotros en realidad queremos hacer esto? Pues mira, voy a poner un ejemplo. Como comentaba antes, con la etiqueta fixme en los comentarios, que se puede utilizar para recalcar algún tipo de funcionalidad que queramos cambiar, sí que es cierto que se puede llegar a perder. Entonces, igual por mantener un poquito más el aviso de que tenemos algo aquí que queramos cambiar, podemos utilizar un warning personal o custom para que nos recalque dónde tenemos que modificar cierta funcionalidad. Y también nos puede llegar a ser muy útil, la verdad. Simplemente con que sea un aviso más visible, ya es mejor que fix me en este sentido, hasta que Apple pues le dé cierta funcionalidad. ¿Vale? Ahora vamos a pasar al apartado de puntos de ruptura. Y bueno, pues además de los puntos de ruptura de que son fundamentales en nuestro trabajo, pues vamos a conocer dos aspectos más, ¿vale? En primer lugar, los puntos de ruptura con condiciones, que son breakpoints, que van a parar en nuestro código cuando se cumple la condición impuesta. Y después también tenemos los puntos de ruptura de columna, que son nuevos y están asociados a fila y a columna. Ahora lo vemos más en profundidad. Vamos a explicar, por ejemplo, los puntos de ruptura con condiciones. A ver, vamos ahí, por ejemplo, aquí esta línea, por ejemplo.
Aquí podríamos poner un punto de ruptura, por ejemplo, para saber cuándo está entrando, si está entrando con el tipo alcohol, con el tipo no alcohol, etcétera. Entonces, aquí perdemos muchísimo tiempo si empezamos a debugar estos con un punto de ruptura sin, o bien punto de ruptura de columna o editando el punto de ruptura. Podemos añadir ciertas condiciones. Yo, por ejemplo, quiero añadir que cuando seas alcohol, separe el punto de ruptura. Mientras tanto, no. De esta forma, pues, evitamos perder un poco el tiempo, entre comillas, de parar aquí cada vez que se hace o se pinta el background. Solamente cuando queremos, con la condición que nosotros queremos. Aquí de nuevo, pues, hay distintas acciones que podemos poner. Podemos hacer que nos muestre o que nos suene algo, que nos devuelva algo por consola, ya sea hablado, que habla con la voz que tengamos asociada con Siri, o un mensaje por consola. Así, pues, cuando ejecutemos, se pararía por aquí. En el caso concreto, lo devolvería por consola y sonaría, o la acción que nosotros querramos implementar. Esto es una posibilidad, como digo, para ahorrarnos tiempo, pero se ha implementado hace poco los puntos de ruptura. Entonces, con Command Click en la propiedad o en la columna o en el elemento que queramos, podemos crear un punto de ruptura. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un punto de ruptura de columna y el que usamos usualmente? Si nos vamos al apartado de los puntos de ruptura del Navigator, vamos a ver que tenemos dos puntos de ruptura. Uno en la línea 52, que es el que nosotros vamos a poner o estamos acostumbrados a poner con normalidad, que estaría asociado a la fila 52 por completo. Sin embargo, si os fijáis, aquí pone 51, 2.51. ¿Qué quiere decir esto? No sé si lo podéis ver porque es muy pequeñito, pero aquí abajo lo podéis ver en vuestro Xcode. Si ponemos el cursor en una línea un poquito más avanzada, pues vemos que esto también nos estaría señalando tanto línea como columna. ¿Qué es lo que va a hacer esto? En el momento en el que entre la compilación en la línea 51 y pase por la columna 51, se pararía. De esta forma, pues, aquí inclusive sin poner ningún tipo de condición, que se puede poner sin ningún problema, podemos editar el punto de ruptura. Pero aquí, por ejemplo, con esta línea podríamos saber cuándo se está pintando de un color u otro sin tener que estar aquí parando continuamente con el punto de ruptura. Sería, pues, como digo, algo bastante útil que nos han puesto nuevo y que podemos empezar a utilizar a partir de ahora. Vale, ahora vamos a comentar lo que es la búsqueda de ficheros. ¿Dónde se busca estos ficheros? Se busca en el Project Navigator, concretamente en el filtro del Project Navigator. Y podemos clasificarlo por nombre y por modificado recientemente según el nombre. ¿Qué condiciones de búsqueda podemos implementar? Que contengan nuestra búsqueda, que no contengan nuestra búsqueda, que empiece con nuestra búsqueda y que acaben con nuestra búsqueda. Lo vamos a ver a continuación, que sería aquí en el Project Navigator, en este filtro, por ejemplo. Si buscamos Home, en este caso nos estaría mostrando pues, los dos ficheros que comparten o que se encuentran en nuestra búsqueda, porque contiene la palabra Home. Si decimos que no contiene, pues va a poner todas aquellas que no contenga. Si decimos que empiece, va a poner las que empiezan. Y si, por ejemplo, yo qué sé, buscamos View Model, en este caso, pues si ponemos que la terminen, pues debería de aparecer aquí también las que terminan con lo que contenga. También podemos buscar, como comentaba antes, los ficheros recientes, que en este caso, pues como está haciendo pruebas y demás, he modificado los dos View Model, pero en este caso podemos buscar algún tipo de búsqueda que contenga nuestro texto o no, los diferentes tipos de condiciones que podamos poner y que aparte aparezcan los que se han modificado recientemente con nuestra búsqueda. Aparte de la búsqueda por fichero, también destacamos la búsqueda por elemento, que esto personalmente considero que es uno de los puntos más importantes de la búsqueda cuando empezamos a trabajar en un proyecto, ya que lo que vamos a ver ahora agiliza muchísimo a la hora de encontrar determinadas variables, métodos, clases, etcétera, del proyecto. ¿Dónde busca esto? Esto busca en todo el proyecto, ¿vale? Y aparte podemos diferenciar entre los distintos Xcode pros que tengamos. Normalmente el de la aplicación, o sea, el del proyecto, y el de los pods, ¿vale? ¿Qué condiciones de búsqueda encontramos? Bastante similar a la búsqueda por fichero. Tenemos que contengan nuestra búsqueda exacta o no, que empiecen con nuestra búsqueda, que acaben con nuestra búsqueda y además también tiene la posibilidad de ser sensibles a mayúsculas y a minúsculas. Esto lo podemos buscar por texto, referencias, definiciones, patrón regular y jerarquía. Lo más usual al final en nuestro día a día, por texto. Yo personalmente nunca he buscado otra cosa que no sea texto aquí, ¿no? Pero que conozcáis que existe la posibilidad.
Aquí en el File Navigator, que es como se llama esta propiedad, o con Command Shift F, que después veremos los atajos de comando más importantes, uno de ellos es este, podemos buscar, por ejemplo, de nuevo, Home, y nos va a listar todo lo que contenga. Podemos hacer que sea sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces nos va a encontrar pues, lo que es con todas las letras en minúsculas en este caso. Podemos también hacer que busque la palabra por completo, podemos hacer que busque cuándo empieza y podemos hacer también que busque cuándo acaba, en este caso no hay nada. Y como comentaba, aquí podemos buscar pues, distintas expresiones, referencias, definiciones, patrones regulares y llamadas de jerarquía. También se puede hacer replay de las variables que queramos, pero bueno, también que sepáis que también se puede hacer desde aquí directamente. Ahora vamos a pasar con el histórico del log. No sé a vosotros, pero ¿cuántas veces nos ha pasado de estar debugando la aplicación con distintos prints por consola, ¿no? Intentando resolver pues, algún tipo de bug o simplemente debugando la aplicación por algo que queramos comprobar y sin querer pues hemos borrado la consola, como vemos aquí en el vídeo. No sé vosotros, pero a mí me ha pasado millones de veces. Pues que sepáis que tenemos una forma de recuperar el log realmente de nuestro proyecto. En Xcode, en el Project Navigator, que es esta vista que vemos aquí, tenemos el histórico de compilación del proyecto. Tenemos, o podemos ver en este listado, mejor dicho, los build, los run y los clean. Y dentro de run encontraremos el log, básicamente, el log que hemos perdido. Vamos, lo podemos tener aquí, para que lo veáis un poquito más grande. Aquí, en este caso, build, run, estos son distintos run que no he parado yo, pero bueno, en este caso sí, ¿no? Tenemos aquí el run, que se puede compilar, o sea, se puede revisar sin ningún tipo de problema, aunque nosotros lo hayamos borrado previamente. También tenemos clean si lo hiciéramos. La verdad es que es bastante útil, ¿eh? Sobre todo cuando perdemos algo por consola que nos es importante. Y aparte tenemos el editor de opciones, otro de los puntos, ¿no? importantes de Xcode. ¿Qué es esto de editor de opciones? Pues es un apartado que podemos configurar, ¿no? Entre ellos podemos destacar Canvas, que ya lo hemos visto sobre todo en la formación que nos dio Rafita, la preview de la pantalla de SwiftUI, al final es esto, Minimapa, que nos permite ver, pues, digamos de una forma más directa todo el código de nuestra clase a modo de minimapa, y también nos permite ver con invisible pues, los caracteres invisibles de nuestra clase. Lo vamos a comentar, lo vamos a comentar ahora. ¿Cómo hacemos esto? Esto se activa de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a ir a Home View, ¿vale? ¿Cómo activamos Canvas? Pues aquí, esto es el editor de opciones. Aquí podemos activar Canvas para que nos abra aquí el preview de SwiftUI. Minimapa lo teníamos activado de antes, podemos activarlo o desactivarlo. Y aparte, lo otro que comentaba, los caracteres invisibles, que bueno, nos puede llegar a ser curioso de revisar cuánto indentación tengamos, los saltos de línea que tenga nuestro proyecto, etcétera. No es algo que se use mucho en el día a día, pero es una de las opciones que están aquí y que podemos utilizar. Ahora vamos a pasar, enlazado con esto, con configuraciones recomendadas en nuestro Xcode. Dentro de las preferencias de Xcode vamos a destacar dos configuraciones básicas que debemos de tener. La primera, el tema de tener las extensiones activas dentro de preferencias general, file extension y tenerlas siempre en show all para que nos las muestre todas. Y también aparte, otra funcionalidad que creo que debería de estar activa por defecto, pero bueno, puede ser que no sea del caso, lo podemos hacer dentro de Text Editing, Show y que esté chequeada la línea de los line numbers. Lo podemos hacer desde aquí, para que lo veáis, preferencia, aquí en general, lo que comentaba, las extensiones para que esté siempre activa y siempre se muestre. Y dentro del Text Editing, pues los line numbers, que es fundamental. Como veis, nos estaría quitando la línea de código, que es algo que no podemos perder, ¿no? A la hora de trabajar como desarrolladores. Después, siguiente punto, pestaña persistente. Las pestañas persistentes, pues, a pesar de poder tener varias pestañas abiertas, como hemos visto antes con el Option Clip o por el botoncito que nos da Xcode, también podemos dejar algunas pestañas fijas a la hora de trabajar con Xcode, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Pues haciendo doble clic al fichero que queramos, ¿vale? Se puede hacer por dos sitios. Por el Project Navigator, que lo vamos a ver ahora, y por la lista de pestañas abiertas. ¿Cómo identificamos que una pestaña está fija o no? Porque la que no está fija estará en cursiva, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a cerrar esta, por ejemplo. Vamos a abrir el Project Navigator. Vamos a quitar los filtros de búsqueda. En este caso, tenemos Home View. Si yo, por ejemplo, quiero ir cambiando, como veis, me está sobreescribiendo la vista o el fichero que tenemos abierto. Me lo está cambiando.
Si yo quiero dejar siempre activa en la lista de pestañas HomeView, haciendo doble clic desde aquí, ya no la tendríamos en cursiva, por lo tanto estaría persistente en nuestra lista de pestañas. Si abrimos otra, como veis, nos la estaría dejando la fija, nos la estaría permitiendo aquí siempre, y la otra es la que nos estaría cambiando. Aparte de doble clic desde aquí, que es lo que hemos enseñado antes, podemos, por ejemplo, darle doble clic aquí y también nos la dejaría fija. La verdad que esto, bueno, es bastante útil, sobre todo cuando queremos ir cambiando de clase y no queremos dividir la pantalla en dos por tener más espacio, ¿no?, en el código. Aparte de las pestañas, también por comentar los contenidos de un chip, que muchas veces, y esperemos que cada vez sean menos con la inclusión de CUI, vamos a tener que tratar con chip, ¿no? Entonces, lo normal cuando abrimos un chip, y más si lo desconocemos, es no saber lo que contiene nuestro chip. Y tengamos que ir investigándolo, poniendo colores a lo que veamos, etcétera, o viendo dónde empieza este view o dónde termina este texto, etcétera. Entonces, a través de Xcode también nos permite remarcar los elementos que están dentro de un chip. Podemos identificar los elementos y también marcar el layout de la vista que tengamos seleccionada dentro del propio chip. ¿Cómo identificamos los elementos? Bueno, a través de la opción en editor Canvas y Bow Rectangle, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a abrir, por ejemplo, el launch screen. Aquí, como veis, a no ser que nos pongamos a investigar el chip, no sabemos qué es lo que tenemos. Pues en editor, en Canvas y en Bound Rectangle vamos a poder ver que tenemos un view. Sabemos cuál es su contenido o cuáles son sus límites porque nos lo está remarcando. Y aparte, como comentaba, también podemos ver los layouts rectangles, que al final pues, nos marcan los layouts de nuestra pantalla. Pues de esta forma vamos a poder conocer, sin tener que indagar en el chip a priori, ¿no?, qué es lo que tiene dentro del mismo, para poder cambiar pues, cualquier tipo de propiedad o conocer los elementos que tenga. Y ahora pues vamos a pasar al apartado de mejores comandos para Xcode, ¿vale? Los hemos separado en tres tipos de comandos. Comandos de navegación, comandos de usabilidad y de compilación. Vamos a hablar ahora de los comandos de navegación. En primer lugar, Command-Shift-O, de los más importantes sin lugar a dudas, nos permite buscar en todo el proyecto de cualquier tipo de clase, método u objeto. Esto sí o sí se utiliza, pero vamos, aunque no querramos. Con Command-Shift-O directamente nos abre este panel y aquí si queremos buscar HomeView podemos encontrar tanto el fichero Swift como si queremos buscar ViewModel y encontrar una variable que se esté definiendo aquí o en otra clase, por ejemplo. Este de aquí abajo que sería en el otro detalle. Pues la verdad es que de esta forma podríamos acceder a cualquier tipo de clase, objeto y demás sin tener que levantar la mano del teclado y de una forma pues súper directa. Además de Command-Shift-O, puede ir de la mano Command-Shift-J, que lo que nos va a hacer es mostrarnos la clase abierta en el Project Navigator. Se puede dar el caso que estemos debugando cualquier tipo de comportamiento, estemos navegando entre métodos y acabemos encontrando la clase en la que está el fallo o una clase que queramos encontrar. Si no sabemos dónde está la estructura de nuestra clase, además de poder verlo aquí en la miga de pan, con Command-Shift-J nos lo estaría abriendo en el Project Navigator de una forma automática y aquí sabemos en qué capa está, cuál es su estructura y el nivel, ¿no?, en el que se encuentra nuestra clase. Como digo, es un comando muy importante. Command F, lo usamos siempre, nos permite buscar texto en nuestra clase, lo hacemos directamente. Command-Shift F, la búsqueda que hemos dicho antes por elemento, nos permite buscar, o nos permite, mejor dicho, abrir el Find Navigator que hemos enseñado antes, y aquí también pues podemos buscar lo que queramos, como ya indagamos antes. Después vendríamos el Command L, que este es súper importante porque, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en Firebase que falla la línea, yo qué sé, línea 44? Con Command L navegamos directamente. Cuando estamos en un fichero, pues de 100 líneas, pues no es ningún problema, pero cuando estamos en un fichero, que se puede dar el caso, de 2000 líneas, pues sí que de esta forma pues podemos navegar a la línea que queramos, ¿no? Por ejemplo, de una forma directa. Control 6 nos va a abrir directamente el detalle de nuestra clase, lo que hemos visto antes. No es usual utilizarlo, pues esto es algo que no utilizamos mucho en nuestro día a día, pero que sepáis que también se puede abrir de esta forma. Comando y las flechas hacia arriba y hacia abajo, que, bueno, iremos al principio y final de nuestro documento, ¿vale? Y comando flecha izquierda y flecha derecha, que lo que va a hacer es que vayamos al principio y al final de la línea en la que estemos, ¿vale? Esto también
lo utilizamos bastante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar a los comandos de usabilidad. Tenemos el Command Shift 7. Lo que nos va a hacer es comentar la línea en la que está nuestro cursor. Súper importante también conocerlo. Option Command Shift 7, que esto lo que va a hacer es súper interesante porque va a implementar en la parte superior de un método o variable y demás, una plantilla comentario para documentarlo, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Qué es esto? Vamos a irnos al Home View Model. No sé si os acordáis que antes os comenté el tema de la ayuda. Nosotros podemos hacer opción clic aquí y vemos que aquí tenemos una descripción, pues distinta información sobre tags, por ejemplo. Pero si lo hacemos en un método nuestro, vamos a ver que por defecto apenas, o sea, no hay ningún tipo de información. Pues con comando Option Shift y 7 vamos a implementar esta plantilla. ¿Qué va a hacer esta plantilla? Aquí podemos, por ejemplo, podemos poner descripción del método y descripción de parámetros. Vale, ¿qué va a hacer esto? Esto lo vamos a cambiar porque cuando está en un main actor, si está por debajo, no funciona. Si hacemos aquí opción clic o mostramos la ayuda, vamos a ver que ahora nuestro método sí que va a tener una descripción que nosotros, como es un método custom, podemos añadir la que queramos. Esto es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con varias personas o queremos dejar documentado qué es lo que hace nuestro método. Yo creo que esto sí es algo que podríamos tener que implementar a partir de ahora en los proyectos o intentar utilizarlo en la medida de lo posible. Después pasamos con Command I, que lo que va a hacer es activar los puntos de ruptura de nuestro proyecto, los activa, los desactiva todos. Command Alt y el cero numérico, que lo que va a hacer es añadir un punto de ruptura en la línea en la que está el cursor. Sería Command Alt y el cero numérico, como veis aquí. Pues pasaríamos a Command Shift 0, que lo que va a hacer es abrir la documentación de Apple por si alguna vez pues no es interesante buscar algún tipo de información acerca de cualquier tipo de objeto, clase o estructura de la propia documentación y framework de Apple. Comando A, que nos va a seleccionar todo el texto de nuestro fichero, y Control I, que este es súper importante y comento todo al mismo tiempo. Control I lo que va a hacer es intentar correctamente el código que tengamos seleccionado o donde esté nuestro cursor. Entonces, por ejemplo, típica mala indentación que tengamos, ¿no? Imaginarse todo esto mal intentado. Si yo tengo que ir uno por uno, que se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero es un poco coñazo. Entonces, con comando A y con control I vamos a intentar todo nuestro código, toda nuestra clase, de forma automática. Esto sé que puede parecer muy fácil o que ya lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida hacerlo, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Y ahora pues vamos a pasar a los comandos de compilación. Comando R, ya lo sabemos, ¿no? Ejecutar proyecto. Comando punto nos sirve para parar de ejecutar el proyecto. Comando B, compila el proyecto. Comando Shift K, limpia el proyecto. Comando Shift B, analiza el proyecto. ¿Vale? Y ahora pues pasaríamos al apartado del uso del terminal. Y vamos a ver los comandos más importantes para el mismo, ¿vale? El terminal final es otra de las herramientas que usamos en nuestro día a día y es importante conocer pues, comandos básicos para manejarlo, básicamente con cierta soltura. En primer lugar tenemos ls, lo vamos a ver todos ahora en el terminal. ls, lista de contenido del directorio de trabajo actual. mkdir, crea directorio, inclusive de forma simultánea, si lo queremos hacer. rm, se utiliza para borrar archivos o directorios. rm-rf, este comando nos permite borrar tanto contenido de los directorios como directorio, sin preguntar al usuario ningún tipo de confirmación. Hay que tener mucho cuidado con este comando, ¿vale? Ahora lo veremos. History nos va a mostrar el historial de comandos de nuestro terminal, con movimientos con flecha que podemos utilizar, pues la flecha para navegar a los distintos comandos utilizados y sobre todo destacar la importancia de la tabulación a la hora de usar el terminal, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a navegar a escritorio, ¿vale? Y aquí dentro del escritorio pues tenemos tres tipos de carpetas. Podemos crear inclusive con el mkdir, como he dicho, una cuarta. Carpeta, píldora, por ejemplo, ¿vale? Y aquí pues podríamos hacer rm-rf, ¿vale? Y borramos la carpeta. Ahora bien, comando que no he puesto ahí y que es súper útil. Clear, nos va a limpiar la consola, ¿vale? Esto es fundamental porque después de utilizar ciertos comandos, pues vamos a poder limpiarla. Entonces, hemos visto ls, hemos visto mkdir, vamos a ver rm. Por ejemplo, dentro de la carpeta A tenemos con ls de nuevo
hola.txt, un archivo de texto. Si nosotros hacemos rm a txt, pues lo vamos a borrar sin ningún tipo de problema, dado que era un fichero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si intentamos borrar con rm la carpeta A? Nos va a decir que esto es un directorio, por lo tanto necesitamos añadir -rf, ¿vale? Para poder borrarlo. Cuando lo hacemos en una carpeta A, que vemos que está vacía, porque hemos borrado el contenido, pues no hay ningún problema, porque al final estamos borrando una carpeta vacía. Pero si miramos lo que hay dentro de carpeta B, por ejemplo, tenemos hola.txt, o si miramos dentro de carpeta, perdón, de carpeta D, la tenemos vacía, vale. Ahora vamos a ir a carpeta B, ¿vale? Vamos a hacer un clear, vamos a dejar todo más mejor. Carpeta B. Aquí dentro vamos a crear, hemos dicho que tenemos un hola.txt, vale. Vamos a crear otro directorio. El directorio se va a llamar carpeta. Si nosotros intentáramos borrar, como hemos visto antes, con el rm la carpeta B, ¿vale? Nos va a decir que esto es un directorio. Pero si, sin embargo, hacemos rm-rf carpeta B, nos vamos a cargar tanto la carpeta B como todos los subdirectorios que tenga. O sea, la carpeta que hemos creado, lo que tenga dentro, el fichero de texto, todo esto lo va a borrar sin ningún tipo de permiso. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que borremos, los directorios que borremos y lo que tenga dentro del mismo. Y no sé si habéis podido apreciar, pero yo he estado continuamente completándolo con un tabulador. O sea, si yo aquí en desktop hago rm-rf y le tabulo, nos va a autocompletar con la ruta que tiene. La tabulación es súper importante. Como vamos a ver después a continuación, nos va a facilitar muchísimo a la hora de navegar y utilizar el terminal, ¿vale? Entonces, volviendo a los comandos de antes, nos faltaría ver el history, que nos va a mostrar pues el historial de todos los comandos que hemos utilizado, y después pues las flechas hacia arriba y hacia abajo, que vamos a poder navegar entre los comandos más utilizados o lo que hemos utilizado recientemente. Seguimos hablando del terminal, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que es la navegación, ¿vale? Nosotros, como vamos a ver aquí en el vídeo, vamos a poder navegar, repito, detallando la importancia de la tabulación a través de la ruta en la que se encuentra nuestra aplicación, y podemos abrir inclusive desde aquí el InfoPeli, ¿vale? Como se va a ver en el vídeo. Estamos navegando, una navegación normal por línea de comando, y aquí podemos abrir el InfoPeli. Esto se puede hacer y es una forma válida, pero que sepáis también que podemos arrastrar los ficheros o directorio que queramos y ejecutar la acción que pongamos en el comando. ¿Qué va a pasar cuando arrastramos el fichero? Que nos va a pegar la ruta, ¿vale? Como vemos aquí abajo, en este caso vamos a arrastrar el InfoPeli y lo que va a hacer es pintar la ruta. De esta forma podemos hacerlo directamente, abrir el InfoPeli sin ningún tipo de problema. Esto, como digo, pues también es importante conocer que se puede hacer de las dos formas, ya sea navegación nosotros manual o arrastrando el propio archivo para que pinte la ruta. Es una cosa que tenemos que saber a la hora de tratar con el terminal. Y después, pasando al siguiente punto, el uso que realmente vamos a dar, en la mayoría de casos, al terminal. Vamos a encontrarnos el podinstall, comando que nos va a servir para instalar las dependencias definidas en el podfile de nuestro proyecto, nos va a crear el archivo podfile log, vamos a poder ver cada SDK y la versión instalada dentro del proyecto. ¿Y cuándo solemos utilizarlo? Pues la primera vez que abrimos el proyecto, que no tendríamos las dependencias instaladas, cuando modificamos el pod o un pod del podfile y queremos que se aplique, o después de realizar un pod de Interate o borrar el podfile log, que es lo que nos genera el pod install. También tenemos el pod update y el pod rep update. Estos comandos pues sirven al final para actualizar, ¿no? Concretamente, pod update va a actualizar a la última versión disponible todas las SDKs añadidas en el podfile. El pod rep update nos va a actualizar la lista de repositorios para que podamos añadir o no las distintas versiones que tengamos de los SDK que se hayan actualizado. Y el pod update y XD-SDK, que va a actualizar el que nosotros pongamos, ¿no?, en el comando. Hay que saber diferenciar un poco cuándo debemos de utilizar cada uno de estos comandos. Por ejemplo, si yo quiero actualizar Flex, pues no puedo hacer un pod update. Puede ser que desencadene que se actualice otra librería, que haya subido la versión mínima, ya no hace conflicto la aplicación, o simplemente algún tipo de librería que por X motivo o por motivo del proyecto no quiere que se actualice. Como digo, hay que ser consciente de lo que utilizamos cuando hacemos el pod update.
Y después, pues el pod de integrate, que lo que va a hacer pues, es borrar todos los pods que estuvieran añadidos a nuestro proyecto. Lo hemos hecho, como comentaba, a través del pod install. En definitiva, borra todo el rastro de Cocoa Pod, ¿vale? Que ya hemos puesto en el proyecto. Y esto lo podemos ver también aquí. Vamos a navegar al proyecto, ¿vale? Por aquí cd a nuestra aplicación, vamos a limpiar y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Aquí ya tenemos el pod file, ¿vale? Entonces, si hacemos pod install, en este caso ya lo tenemos instalado, ahora veremos después hacer un pod integrate. Lo que hemos hecho ha sido implementar las dependencias que tengamos puestas en nuestro pod file. Nosotros podemos hacer un pod update que nos va a actualizar todas, en este caso solamente tengo flex, pod repo update que nos va a actualizar nuestra lista de repositorios. Le voy a ejecutar, se nos va a estar actualizando, pero lo voy a parar porque tengo configurados repositorios con distintas VPN y va a fallar. Y después, como decía, el pod update y determinado SDK. En este caso, pues Flex. Nos lo estaría actualizando concretamente esa SDK. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el de Integrate? Como decía, el de Integrate lo que nos está haciendo es pues borrar todo lo que tengamos, cualquier rastro de Cocoa Pod en nuestra aplicación, de forma que cuando hagamos pod install sí que vamos a poder ver la librería de Flex. En este caso no lo habéis podido ver con el update, pero porque Flex ya lo tengo actualizado, la última versión. Si estuviéramos utilizando una versión anterior y no estuviera actualizada en nuestro ordenador, pues se vería que se está actualizando en el pod update, ¿vale? Eso también que lo tengamos en cuenta. Y bueno, al final el uso del terminal, esto es lo que vamos a utilizar casi siempre, ¿no? Aparte de la navegación y los comandos que son importantes de conocer, el pod install o Cocoa Pod, que es lo que más seguimos utilizando todavía en nuestro entorno. Y ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones recomendadas en nuestro día a día. Lo hemos separado en aplicaciones de productividad y de utilidad. Al final, esto es un poco subjetivo, pero aquí tenéis, por ejemplo, OneNote, aplicación de notas muy potente y completa. SimpleNote, alguna alternativa pues bastante simple y universal a la aplicación de notas de Apple. Esta la uso muchísimo. Nos permite acceder a través de web, de distintos dispositivos, Android, iOS, Mac, Windows, Linux, y es muy accesible. Va con una cuenta, la verdad que la uso bastante. Notion, sí que es verdad que es una muy buena aplicación, pero es muy compleja. Sirve más que nada para gestión de proyectos, organización de tareas y toma de notas, ¿no? Pero a una escala un poquito más mayor que las demás. Notas de Apple, al final trabajamos con Mac y seguramente, más probable es que tengamos un iPhone, lo podemos utilizar, compartir notas por AirDrop, en fin, las ventajas que nos da utilizar el ecosistema Apple y en este caso la aplicación de notas. Keep de Google, que bueno, también hay que tenerla en cuenta, es otro tipo de aplicación de toma de notas, más que nada de toma rápida o de ideas rápidas, que también es interesante tener en cuenta. Flycat, aplicación portapapeles muy útil y sencilla, ¿vale? Este yo la uso muchísimo, muy simple, pero la verdad es que funciona correctamente. Y después tenemos Mafi, ¿vale? Esto es una aplicación portapapeles más completa y con buena interfaz. Mafi la podemos encontrar en la App Store, ¿vale? Vamos a ver que cuesta 9,99, pero si nos accedemos a su portal web, le damos a descargar ahora, nos va a decir, oye, ¿cuánto crees que vale nuestra aplicación? Y si le pones 0 euros, te la descarga gratis. Por eso no he puesto que sea de pago como tal. Y ahora vamos a pasar al apartado de las aplicaciones de utilidad. En este caso, Fork, cliente gratuito, que ya vemos en el SharePoint que nos recomienda que instalemos, con la interfaz, funcionalidad clara. Visual Studio Code, editor de código fuente. Yo lo uso todos los días en mi trabajo. Nos sirve para editar cualquier tipo de fichero sin ningún tipo de problema. Magnet, esta sí que es de pago, pero la tengo que recomendar, sobre todo para lo que sirve es para gestionar las ventanas a través de comandos, ¿no? Distintos comandos que tengamos, o a través de la propia aplicación que se quedaría arriba instalada, la podríamos también gestionar las ventanas. Esto es muy útil, sobre todo si tienes un monitor ultra wide, porque es la pantalla más grande, tenemos mucho más espacio, no sabemos cómo gestionar las ventanas. Si tienes un monitor ultra wide, o sea, si no tienes también, ¿no? Pero sobre todo recomendarlo para los que tienen ultra wide, es muy bueno. Después tendríamos SF Symbol, esto es lo malo que, bueno, es a partir de iOS 13, ¿vale? Esto lo que nos da es proporcionarnos los símbolos utilizados o los iconos utilizados por el framework de Apple. Después tendríamos Charles y Postman, aplicación proxy fundamental en nuestro entorno para poder visualizar las llamadas a servicio de nuestra aplicación. Y a el Alt más el Tab, que es una aplicación que nos permite tener la gestión de ventanas de Windows. Ya sabemos que aquí en Mac tenemos el comando más tabulador,
que bueno, podemos ir cambiando de aplicación, pero no podemos ir saltando entre ventanas. Pues con esta aplicación gratuita, con Alma Tab, tenemos lo mismo que tenemos en Windows. Y ya, por supuesto, como decía antes, esto es un ranking, ¿no? Digamos, un listado de aplicaciones que yo considero personalmente que son importantes, pero bajo mi punto de vista, la mejor aplicación en este caso siempre va a ser papel y boli. No es tan moderna como las demás, pero bueno, nos permite darle otro punto de vista a nuestras ideas, anotar lo que hacemos en el día a día y yo pienso que nos puede venir bastante bien.